Descubre las verdades ocultas sobre la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente vivir bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Hoy vamos a desvelar las verdades más oscuras y brutales que el gobierno venezolano no quiere que sepas. Prepárate para conocer detalles impactantes sobre las políticas y acciones que han llevado a millones de venezolanos a la desesperación. Detrás de la apariencia de una nación en lucha constante por su soberanía y justicia, se esconde una realidad aterradora en Venezuela. La falta de información y la represión a la libertad son solo la punta del iceberg. Grandes discursos y promesas de prosperidad no pueden esconder la dura realidad de un país sumido en el caos y la miseria. En el video de hoy vamos a profundizar en el mundo sombrío del gobierno de Nicolás Maduro, donde cada decisión está diseñada para mantener el control absoluto y suprimir cualquier forma de disidencia. Exploraremos 8 verdades brutales que te dejarán sin aliento, revelando los desafíos inimaginables que los venezolanos enfrentan día tras día. No te haremos esperar más. En breve, descubrirás las horribles verdades que Nicolás Maduro intenta desesperadamente esconder del mundo. Desde la corrupción desenfrenada hasta la represión violenta, estos son los actos más despiadados del régimen venezolano. Vamos a empezar. 8. Vida de lujo en medio de la pobreza. Nicolás Maduro ha sido ampliamente criticado por su estilo de vida lujoso en medio de la devastadora crisis económica que afecta a Venezuela. Mientras millones de venezolanos luchan diariamente para obtener alimentos y medicinas básicas, Maduro y su círculo cercano disfrutan de privilegios y lujos que contrastan drásticamente con la realidad del país. Uno de los incidentes más notorios que ejemplifica esta desconexión es la visita de Maduro al restaurante del famoso chef Salt Bae en Estambul, Turquía, en 2018. Durante este viaje, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron vistos disfrutando de una comida lujosa en uno de los restaurantes más caros del mundo. El evento fue documentado en video y compartido en las redes sociales por el propio chef, desencadenando una ola de indignación tanto dentro como fuera de Venezuela. Este tipo de exhibición de opulencia no es un caso aislado. Maduro y su familia han sido acusados de desviar fondos públicos para financiar su estilo de vida. Informes revelaron que el presidente y su círculo cercano poseen propiedades de lujo y cuentas bancarias en el extranjero, donde almacenan grandes sumas de dinero obtenidas ilícitamente. Estos recursos, que deberían estar destinados a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, son, en cambio, utilizados para mantener el estilo de vida lujoso de la élite gobernante. La corrupción y el desvío de fondos no se limitan a la figura de Maduro. Su esposa, Cilia Flores, también ha sido señalada por participar en esquemas de corrupción. En 2015, 2 sobrinos de Flores fueron arrestados en Haití por intentar traficar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Estos incidentes destacan la implicación de la familia presidencial en actividades ilícitas a gran escala. La disparidad entre el estilo de vida de Maduro y la difícil situación de los venezolanos es especialmente evidente cuando se consideran las condiciones en las que vive la mayoría de la población. Venezuela ha experimentado una hiperinflación extrema, con precios de bienes básicos duplicándose cada pocas semanas. La escasez de alimentos y medicinas es crónica, y muchos venezolanos dependen de las remesas enviadas por familiares en el extranjero para sobrevivir. En este contexto, las imágenes de Maduro disfrutando de lujos son percibidas como un insulto directo a la población sufrida. El contraste entre la vida de lujo de Maduro y la realidad del pueblo venezolano ilustra no solo la corrupción y el abuso de poder, sino también la falta de empatía y desconexión del régimen con las necesidades de su pueblo. Este comportamiento no solo agrava la crisis humanitaria en el país, sino que también alimenta el resentimiento y la desconfianza hacia el gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre el estado económico de Venezuela? Deja tu opinión en nuestros comentarios. 7. Desaparición forzada de Rocío San Miguel. El caso de Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos en Venezuela, es un ejemplo alarmante de las tácticas represivas del régimen de Nicolás Maduro. San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, ha sido una voz crítica contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano. Su trabajo le ha valido reconocimiento internacional, pero también la ha convertido en un blanco del régimen. El 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Las autoridades venezolanas confirmaron su detención, pero no proporcionaron información sobre su paradero. Desde entonces, San Miguel ha sido víctima de desaparición forzada,
una práctica ampliamente documentada en Venezuela como una herramienta para silenciar a los críticos del gobierno. La detención de San Miguel fue acompañada por el arresto de su hija y otros miembros de su familia, aumentando aún más la gravedad de la situación. A pesar de los esfuerzos de sus abogados y de la presión internacional, las autoridades venezolanas han negado cualquier información sobre su ubicación, impidiendo el acceso de su familia y representación legal. Este patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ha sido utilizado repetidamente por el régimen para intimidar y reprimir a defensores de los derechos humanos y activistas políticos. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han condenado la desaparición de Rocío San Miguel y han exigido su liberación inmediata e incondicional. En sus llamados a la acción, Amnistía Internacional ha destacado la urgencia de garantizar la integridad personal de San Miguel y de poner fin a la política de represión contra aquellos que defienden los derechos humanos en Venezuela. La desaparición forzada de Rocío San Miguel es emblemática del clima de miedo y represión que prevalece en Venezuela. Los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas viven bajo la constante amenaza de ser detenidos arbitrariamente, torturados o desaparecidos. Estas tácticas no solo violan los derechos fundamentales de los individuos afectados, sino que también buscan disuadir a otros de levantar la voz contra las injusticias del régimen. El caso de San Miguel ha resonado en la comunidad internacional, atrayendo la atención de organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas. Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunció la desaparición de San Miguel como una clara violación de los derechos humanos e instó al gobierno de Maduro a rendir cuentas. La presión internacional es crucial para mantener el enfoque en estos casos y buscar justicia para las víctimas de desapariciones forzadas en Venezuela. La desaparición de Rocío San Miguel continúa siendo un recordatorio inquietante de los extremos a los que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para silenciar la disidencia y mantener su control autoritario. La lucha por su liberación y la de otros detenidos arbitrariamente sigue siendo una prioridad para las organizaciones de derechos humanos y para todos aquellos que defienden la justicia y la dignidad en Venezuela. 6. Brote misterioso de fiebre hemorrágica. En 2014, Venezuela enfrentó un misterioso brote de fiebre hemorrágica que dejó a la población en estado de pánico y desconcierto. El brote tuvo origen en el estado de Aragua y en la capital Caracas, resultando en la muerte de al menos 10 personas en un corto periodo. Este evento se destacó no solo por la gravedad de la enfermedad, sino también por la respuesta y manejo de la situación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La fiebre hemorrágica es una enfermedad grave que provoca síntomas como fiebre alta, erupciones cutáneas y hemorragias, similar al ébola en su presentación. Los pacientes afectados por esta enfermedad experimentan un rápido deterioro de su salud que puede llevar a la muerte en solo 72 horas. A pesar de la gravedad del brote, las autoridades venezolanas negaron repetidamente la existencia de la enfermedad y acusaron a los médicos que reportaron los casos de crear pánico injustificado entre la población. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, negó rotundamente los informes médicos que alertaban sobre la enfermedad, calificando las advertencias como una campaña de rumores y terrorismo por parte de la oposición política. Esta postura oficial dificultó la respuesta adecuada al brote y la implementación de medidas de salud pública necesarias para contener la enfermedad y tratar a los afectados. La negación del gobierno y la falta de transparencia en torno al brote generaron una atmósfera de desconfianza y miedo. Los médicos y profesionales de salud que intentaron alertar al público y exigir medidas preventivas enfrentaron represalias y fueron silenciados. La Federación Médica Venezolana instó al gobierno a dejar de interferir en la política de salud y permitir una respuesta adecuada a la crisis, pero sus llamados fueron ignorados. Además de la falta de acción y negación por parte del gobierno, hubo un misterio en torno a la verdadera naturaleza del brote. Aunque se enviaron muestras al Instituto Nacional de Salud para su análisis, los resultados nunca fueron divulgados públicamente, alimentando aún más la especulación y el temor entre la población. La incertidumbre sobre la causa exacta de la enfermedad, si era viral o bacteriana, complicó los esfuerzos para tratar a los pacientes y prevenir nuevos casos. El manejo del brote de fiebre hemorrágica en Venezuela es un claro ejemplo de cómo la desinformación y la negación oficial pueden agravar una crisis de salud pública. La falta de transparencia y la politización de la respuesta sanitaria no solo ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también socavan la confianza en las instituciones gubernamentales.
Este incidente destaca los peligros de un gobierno que prioriza su imagen política sobre el bienestar y la seguridad de su pueblo. 5. Helicóptero misterioso. Ataca el Tribunal Supremo. El 27 de junio de 2017, Caracas fue testigo de un acontecimiento que capturó la atención nacional e internacional. Un helicóptero de la policía venezolana atacó el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Este evento, que duró aproximadamente 2 horas, se destacó por su dramatismo y por las implicaciones políticas que traía en medio de una creciente crisis en Venezuela. El helicóptero fue pilotado por Óscar Pérez, un inspector de la Policía de Investigación y miembro de la Brigada de Acciones Especiales, BAE. Pérez, junto con varios hombres enmascarados, lanzó granadas y disparó contra los edificios gubernamentales. Afortunadamente, no hubo heridos en el ataque. Sin embargo, el acto fue interpretado como un intento de golpe o un llamado a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Óscar Pérez apareció en un video difundido en las redes sociales poco después del ataque, rodeado por hombres enmascarados y armado, llamando a la insurrección contra lo que describió como un gobierno criminal y transicional. Pérez declaró que la acción no era contra otras fuerzas de seguridad del Estado, sino contra la impunidad y la tiranía impuesta por el gobierno de Maduro. Este mensaje resonó entre muchos venezolanos descontentos con la situación política y económica del país. El gobierno de Maduro respondió rápidamente, calificando el ataque como un acto terrorista y acusando a Pérez de tener vínculos con la CIA y otros actores externos interesados en desestabilizar el país. Maduro ordenó una intensa búsqueda de Pérez y sus compañeros, que lograron evadir la captura durante varios meses, convirtiéndose en figuras simbólicas de resistencia para algunos sectores de la población. El ataque con helicóptero también puso en evidencia la fractura dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas y la creciente insatisfacción entre algunos miembros del aparato estatal. La acción de Pérez fue vista por muchos como un acto desesperado de un hombre que había perdido la fe en las instituciones oficiales y que decidió tomar medidas drásticas para llamar la atención sobre la corrupción y la represión en el país. Este evento aumentó la tensión en un país ya sumido en una profunda crisis política y económica. Las protestas contra el gobierno continuaron y la represión se intensificó. Pérez fue finalmente localizado y abatido por fuerzas gubernamentales en enero de 2018, en un operativo que resultó en su muerte y en la de varios de sus compañeros. La muerte de Pérez fue recibida con condena internacional y su figura continúa siendo recordada como un símbolo de resistencia contra el régimen de Maduro. El ataque al Tribunal Supremo y la posterior caza a Óscar Pérez subrayan la volatilidad y la complejidad de la situación en Venezuela, donde la desesperanza y la represión están en un punto álgido y actos dramáticos como este reflejan la profunda división y el descontento en la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión sobre el accionar de Óscar Pérez en Venezuela? Comparte tu opinión en los comentarios. 4. Muerte misteriosa de Fernando Albán. La muerte de Fernando Albán, concejal del partido opositor Primero Justicia, se convirtió en uno de los episodios más oscuros y misteriosos del régimen de Nicolás Maduro. Albán fue arrestado el 5 de octubre de 2018 al llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, acusado de estar involucrado en un supuesto atentado con drones contra Maduro durante un desfile militar en agosto de ese mismo año. 3 días después de su arresto, el 8 de octubre, Fernando Albán falleció mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Según la versión oficial del gobierno, Albán se suicidó al lanzarse del 10º piso del edificio del SEBIN. Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada por familiares, colegas y organizaciones de derechos humanos que afirman que Albán fue asesinado. Numerosos testimonios y denuncias sugieren que Albán fue sometido a torturas antes de su muerte. Según colegas de partido y defensores de los derechos humanos, Albán habría sido brutalmente torturado, sufriendo fracturas en las costillas y otras lesiones graves. Un informe de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, afirmó que Albán fue asesinado bajo tortura y luego arrojado por la ventana para simular un suicidio. La muerte de Fernando Albán no solo levantó sospechas en Venezuela, sino que también atrajo la atención y condena de la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea pidieron una investigación independiente y rigurosa sobre las circunstancias de su muerte. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, calificó lo ocurrido como un asesinato perpetrado por un régimen torturador y homicida.
Este caso ha sido emblemático de las tácticas represivas del régimen de Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales para silenciar a la oposición y mantener el control. La muerte de Albán fue interpretada como un mensaje de advertencia para disuadir a otros opositores de desafiar al gobierno, sembrando miedo y desesperación entre aquellos que se atreven a levantar la voz contra las injusticias del régimen. La falta de transparencia y la negativa del gobierno a realizar una investigación creíble sobre la muerte de Albán solo han intensificado las sospechas y el resentimiento hacia el régimen. Este trágico incidente sigue siendo un recordatorio de los extremos a los que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para mantener su poder, independientemente del costo humano. 3. Uso de milicias y grupos paramilitares. El uso de milicias y grupos paramilitares por parte del régimen de Nicolás Maduro es uno de los aspectos más oscuros y represivos de su gobierno. Estos grupos, conocidos como colectivos, operan con una impunidad alarmante y sirven como herramientas de intimidación y represión contra cualquier forma de disidencia. Los colectivos surgieron originalmente como grupos comunitarios de apoyo al chavismo, pero con el tiempo se transformaron en fuerzas paramilitares que aterrorizan a la población. Los colectivos están compuestos por civiles armados que reciben apoyo directo del gobierno. Estos grupos son conocidos por su brutalidad y disposición a utilizar la violencia para mantener el control social. Operan principalmente en barrios pobres y comunidades opositoras, donde su presencia está destinada a disuadir protestas y cualquier tipo de oposición. Los colectivos han sido responsables de numerosos actos de violencia, incluyendo agresiones físicas, asesinatos, secuestros y extorsiones. En varias ocasiones, los colectivos han sido utilizados para dispersar manifestaciones pacíficas. Durante las protestas masivas de 2017, estos grupos desempeñaron un papel en la represión violenta de los manifestantes. Armados con palos, armas de fuego y motos, los colectivos atacaban a los manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Esta colaboración entre los colectivos y las fuerzas del orden permitió al régimen de Maduro mantener un control férreo sobre la población. Mientras oficialmente puede negar cualquier implicación directa en la represión violenta, la impunidad con la que operan estos grupos paramilitares es preocupante. A menudo, los miembros de los colectivos no enfrentan ninguna consecuencia por sus acciones, lo que refuerza su poder y su capacidad de intimidación. Esta situación ha llevado a un clima de miedo constante entre los venezolanos, que saben que cualquier muestra de oposición puede ser respondida con violencia extrema y sin consecuencias para los perpetradores. Además de su papel en la represión interna, se ha informado que algunos colectivos están involucrados en actividades criminales, como el tráfico de drogas y el contrabando. Estas actividades no solo les proporcionan recursos financieros, sino que también aumentan su poder y su capacidad de operar fuera de la ley. La conexión entre el gobierno y estos grupos criminales resalta la corrupción y la falta de Estado de Derecho en Venezuela. La utilización de colectivos por el régimen de Maduro ha sido condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado numerosos abusos cometidos por estos grupos y han pedido al gobierno venezolano que desmantele estas fuerzas paramilitares y garantice la protección de los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, el régimen ha mostrado poco interés en abordar estas preocupaciones, prefiriendo mantener a los colectivos como una herramienta efectiva de control y represión. 2. Manipulación de la información y propaganda. El control de los medios de comunicación y la manipulación de la información en Venezuela son prácticas comunes bajo el régimen de Nicolás Maduro. Desde que asumió el poder, Maduro intensificó los esfuerzos para restringir la libertad de prensa y utilizar la propaganda estatal para mantener el control sobre la narrativa pública. Este manejo autoritario de la información ha sido crucial para silenciar a la oposición y perpetuar su gobierno. El gobierno de Maduro ha implementado una serie de medidas para asegurar que los medios de comunicación estén bajo su control. Estas incluyen la adquisición de medios privados por parte de empresarios afines al régimen, el cierre de medios críticos y la intimidación y censura de periodistas. Los canales de televisión y estaciones de radio que se atreven a transmitir información crítica enfrentan sanciones, cierres y confiscación de equipos. Como resultado, muchos medios han sido forzados a autocensurarse para evitar represalias. Además, el gobierno utiliza la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para regular y sancionar a los medios que considera desfavorables.
Conatel tiene el poder de revocar licencias de transmisión y ha sido utilizada como una herramienta para controlar la información que llega al público. Los medios que intentan operar de forma independiente enfrentan una constante amenaza de cierre, y los periodistas que informan sobre temas sensibles son acosados y perseguidos. La propaganda es otro pilar fundamental del control informativo del régimen de Maduro. A través de los medios estatales, el gobierno divulga constantemente mensajes que exaltan los logros del régimen y demonizan a la oposición. Los programas de televisión y radio del Estado, así como los periódicos oficiales, están llenos de propaganda que busca moldear la opinión pública a favor del gobierno. Estos medios presentan una realidad distorsionada, en la cual las crisis económicas y sociales son minimizadas o atribuidas a conspiraciones externas y saboteadores internos. Un ejemplo claro de la propaganda estatal es el programa televisivo semanal de Maduro, Contacto con Maduro, donde el presidente se dirige directamente a la nación. Durante estas transmisiones, Maduro mezcla anuncios oficiales con retórica populista y ataques a sus opositores, presentándose como el defensor del pueblo contra las fuerzas malignas que buscan desestabilizar el país. Con el auge de Internet y las redes sociales como fuentes alternativas de información, la censura digital también se ha convertido en una opción del gobierno. Las autoridades han bloqueado sitios de noticias y redes sociales críticos al gobierno, utilizando técnicas de censura digital y ataques cibernéticos. Usuarios de redes sociales que publican contenidos desfavorables al régimen son frecuentemente detenidos y acusados de delitos como incitación al odio o traición. Los periodistas en Venezuela enfrentan un ambiente extremadamente peligroso. Aquellos que intentan informar sobre corrupción, abusos de derechos humanos o la crisis económica son frecuentemente acosados, detenidos arbitrariamente o forzados a exiliarse. Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han documentado numerosos casos de intimidación y violencia contra periodistas en Venezuela, destacando la grave situación de la libertad de prensa en el país. ¿Qué opina del control que tiene el gobierno venezolano sobre los medios de comunicación? Comparte tu opinión en los comentarios. 1. Ejecuciones extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica alarmante y recurrente bajo el régimen de Nicolás Maduro, utilizada para silenciar a los opositores y mantener el control a través del miedo. Estas ejecuciones, realizadas sin el debido proceso legal, representan una grave violación de los derechos humanos y han sido documentadas extensivamente por organizaciones nacionales e internacionales. Uno de los informes más reveladores sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela fue publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. El informe detalla cómo las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales durante operaciones de seguridad. La FAES, una unidad de la Policía Nacional Bolivariana, ha sido criticada por su brutalidad y el uso indiscriminado de la fuerza letal en tales operaciones, frecuentemente denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP. Las fuerzas de seguridad invaden comunidades pobres, supuestamente en busca de criminales, pero estas operaciones frecuentemente resultan en la muerte de individuos que no representan una amenaza inmediata y son ejecutados sumariamente. Las víctimas son frecuentemente rotuladas como criminales después de su muerte para justificar los asesinatos ante la opinión pública. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Óscar Pérez, el oficial de policía que realizó un ataque con helicóptero contra el Tribunal Supremo en 2017. Después de meses de estar fugitivo, Pérez y varios de sus compañeros fueron localizados y abatidos por fuerzas de seguridad en enero de 2018. Videos del enfrentamiento sugieren que Pérez y su grupo intentaron rendirse, pero fueron ejecutados sin juicio previo, en lo que muchos consideran una ejecución extrajudicial. Las ejecuciones extrajudiciales también ocurrieron durante las protestas en masa contra el gobierno en 2017. Cuando las manifestaciones antigubernamentales se intensificaron, las fuerzas de seguridad respondieron con una brutalidad extrema. Testimonios y grabaciones indican que varios manifestantes desarmados fueron asesinados por la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Estas acciones no solo buscaban dispersar las protestas, sino también enviar un mensaje claro de que cualquier desafío al régimen sería severamente castigado. Una de las características más preocupantes de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela es la impunidad con que las fuerzas de seguridad actúan. Las investigaciones sobre estos asesinatos son raras, y cuando se realizan, frecuentemente son superficiales y no llevan a ninguna consecuencia para los perpetradores.
La falta de independencia del sistema judicial venezolano contribuye a esta impunidad, pues muchos jueces y fiscales están bajo la influencia del gobierno y son reacios a investigar a las fuerzas de seguridad. La comunidad internacional ha condenado repetidamente las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado estos abusos y han pedido sanciones internacionales contra los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también ha expresado su preocupación por la situación e instado al gobierno venezolano a garantizar el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Gracias por ver nuestro video. Si encontraste el contenido interesante e informativo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para mantenerte actualizado sobre nuestros próximos videos. Queremos saber tu opinión. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos sobre el gobierno de Maduro y sus implicaciones. Para más análisis y discusiones, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos contenidos.